Hola a todas y todos, espero que se encuentren bien. Este es mi segundo intento de grabar esta versión, ojalá que no suceda nada malo. Bueno, acá vamos ya con la serie A, ya hay un video de la serie B. Voy igual a mencionar algunas cosas bien rápido respecto a algunas situaciones que sucedieron. Lo mencioné también en la serie A y también lo voy a mencionar acá, perdón, la serie B y lo voy a mencionar también acá, entendiendo que igual quizá alguno va a ver solamente la versión que le tocó y bueno. La web era para 70 minutos, ya se dio un poquito más de tiempo porque hubieron algunos problemas, ¿cierto? Pero igual, ojo, que eran 70 minutos. Lo ideal es que la pregunta uno es la más cortita y la pregunta 2 es la más larga. Ya, por lo menos acá en esta versión sí sucede eso. En la B, yo creo que al revés. La evaluación era 50% puntaje de prueba y 50% rúbrica, ¿ya? El revisador sí se tenía que aplicar y vale 20 puntos si es que no me equivoco. Pero 50% básicamente, ¿ya? Y bueno, lo demás es lo típico, ¿cierto? Tienen que desarrollar con idle, no podían ser sorprendidos en algo raro, ¿ya? Lo que sí también podían utilizar el apunte, ¿ya? Este apunte que está acá, que estaba disponible para descargar en virtual. Algunos profes incluso hicieron descargarlo y que cerraran el navegador, ¿ya? El idle de Python, ¿ya? Y los archivos de la PEP y el enunciado, ¿ya? Me llamó mucho la atención que hubo gente que como que no sabía del apunte por algún motivo, siendo que Coordinación mandó un correo directamente mencionándolo. Y otros que llegaron y en vez de partir como con la PEP, se pusieron como a leer el apunte, como a recién a repasar ahí qué le estaban evaluando, ¿ya? Algunos incluso se ponían como a ver los métodos y ni siquiera habían leído la pregunta. Entonces eso no puede suceder para la próxima vez, ¿ya? Ustedes deberían de ya haber practicado porque es una PEP, ¿ya? Hubo tiempo de práctica y todo, por lo menos con mi sección, así que ahí sí los puedo catetear por eso, ¿ya? Pero igual tienen ustedes que estudiar, tienen hora autónoma. Ya recuerden en la primera clase que se habló eso. Así que deberían igual estar practicando independiente que su profesor les haga clase de ejercicio o no. Pero bueno, pasando ya al enunciado como tal, la entrega de que tenía que ser en punto .py con el root, ¿ya? Sin puntos y con guión, ¿ya? Y esto lamentablemente no lo podían copiar, a diferencia de otras PEPs de versión de semestres anteriores. No sé por qué, no sé qué hicieron el enunciado, pero no se podía hacer, ¿ya? Así que había que escribirlo manual. No lo voy a hacer porque no era el tiempo, ya, pero vamos a partir al tiro con la coincidencia numérica. 60 puntos era la primera pregunta. Esta pregunta encuentro que va muy al grano. Ya nos dicen hay que hacer esto y esto es el paso a paso. De hecho, eso es lo bueno, que nos dan como el paso a paso. ¿Ya? Y dice, el cifrado de mensajes es una técnica que permite ocultar la información para quienes no deben leerla. Esta es una práctica que se puede remontar a la época del Imperio Romano, con el conocido cifrado César. Teniendo en cuenta lo mencionado, se busca idear un nuevo tipo de cifrado. No obstante, este nuevo cifrado aún se encuentra en fases tempranas de su desarrollo, por lo que solo cuenta con unas pocas reglas, tales como deben ser ingresadas dos frases, se deberán encontrar todos los dígitos, números en orden de unidad, o sea, de los números del 0 al 9, presentes en la primera frase. Desde los dígitos extraídos desde la primera frase, solo serán considerados los dígitos que existan en la segunda frase. Teniendo los dígitos coincidentes de la primera frase, se deben sumar todos estos. Finalmente, la suma será considerada como el mensaje final cifrado. Con lo anterior se le solicita que construya un programa que cumpla con las reglas descritas, ¿ya? Aquí se puede ver directamente que ya nos están dando algún indicio. Aquí en la entrada, ¿cierto? Las dos frases. Acá tenemos que encontrar los dígitos, por lo tanto, si sabemos que tenemos que verificar una cadena, ¿cierto? De palabras, de símbolos, ¿ya? De strings, y tenemos que verificar dígitos, podemos utilizar la función nativa isDigit, ¿ya? O el método, mejor dicho. No función, sino que método, que está acá, ¿ya? Que nos comprueba si es que todos los caracteres o el carácter que estamos verificando es un dígito o no, ¿ya? Es un número. También eso directamente nos dice hay que recorrer, ¿cierto? Porque para poder saber si es que un número es o no un dígito, tenemos que hacer una iteración, ¿cierto? Por cada carácter. Ya ahí podríamos utilizar el for o podríamos utilizar el while. Da exactamente lo mismo, algunos problemas son más fáciles que otros con while o con for, pero aquí la verdad es que yo diría que daría lo mismo, ¿ya? Vamos a utilizar for para esta solución, eso sí. Luego, una vez que ya tengamos esos dígitos, tenemos que volver a recorrer sobre esos dígitos y ver cuáles son los que existen en la segunda frase. Y ya teniendo todos esos coincidentes, ahí tenemos que hacer una suma. Ya tenemos que sumar los dígitos. ¿Cómo podemos sumarlos? Recorriendo nuevamente. Y ya la suma será considerada como el mensaje final. Por lo tanto, si vemos las entradas, que las entradas aquí a veces, si es que ustedes no entendieron bien el enunciado, que igual está un poquito más claro que otros problemas, pero si igual como que no captaron muy bien, podían ver las entradas, ¿ya?
Y las entradas les dan un mensaje específico que sí o sí tiene que ir. ¿Y por qué tiene que ir así? Porque el revisador se lo requiere. Recuerden que el revisador lamentablemente es súper estricto, más estricto de lo que me gustaría, ¿ya? Y por lo tanto ahí tienen que tener mucho ojo con eso. La primera entrada es ingrese la primera frase y la segunda es ingrese la segunda frase, ¿ya? Cada una tiene un espacio después de los dos puntos. Esto ya es un clásico de clásicos porque lo ideal es que el cursor a la hora de la entrada no quede pegado al dos puntos, ya no quede pegado al string. La verdad es algo súper estético, pero para el revisador sí es importante. Por ejemplo, acá tenemos ingrese la primera frase, vemos que hay un espacio y después empieza ya la entrada. Hola, coma, soy el estudiante número 210, punto. Y acá, ¿qué tal? Yo soy el estudiante número 129. Ya podemos ver los números coincidentes, porque tenemos aquí el 2, el uno y el cero, que son los números. Acá tenemos el uno, el 2 y el 9, y se repite el uno y el 2. Y acá el uno y el 2. El cero no se repite y el 9 no está acá, por lo tanto no lo podemos considerar. El programa debe entregar la suma de los dígitos encontrados en la primera frase, que a su vez existan en la segunda frase. Por ejemplo, para las frases ingresadas en la entrada se debe tener la siguiente salida, 3, ¿ya? ¿Por qué 3? Porque aquí vemos que uno más 2 es 3. Simplemente por eso, ¿ya? Aquí lo dice, de hecho, exactamente lo que ya había explicado. Y la salida siempre será un único número entero, por lo tanto no tenemos ningún mensaje adicional. Nuevamente para el revisador, ustedes tenían que respetar esto, ¿ya? El mensaje no podía haber algún, el resultado es, los números coincidentes es, para esto no, ¿ya? Solamente por el revisador. Considere que los casos de prueba son solamente referenciales y se podría probar su solución con casos distintos, ¿ya? En caso de que alguna de las frases ingresadas o bien ambas frases no contengan dígitos, basta con que el resultado es cero. Y por último, basta con que el dígito exista en la segunda frase para que sea considerado como válido. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera frase tenemos 25 slash 04 slash 25. Y aquí tenemos 01, 2.46, 2.31. Notemos que tenemos aquí dígitos únicos. 2, 5, 0, 4 y también tenemos el 2, 5. Se repite, ¿ya? También aquí tenemos 0, 1, 4, 6 y 3, 1. Pero nótese que el 0 se repite, ¿ya? Y el 4 se repite. Por lo tanto, aquí los dígitos que hay que sumar sería 0 y 4. Y eso nos da 4. Acá la cosa cambia un poquito porque tenemos directamente los números en formato frase. 4, 3, 4, 2. Y aquí tenemos simplemente 4. Pero nótese que el resultado es 8. Porque el número 4 aparece dos veces en la primera frase. Por lo tanto, debe sumarse dos veces. Y eso sería todo, ¿ya? Yo creo que este enunciado es un poquito más fácil de entender, mucho más fácil que la pregunta que viene a continuación, que es la 2, ¿ya? Así que vamos al tiro al punto pay, ¿ya? Además de que ustedes debían copiar estas partes de acá, ¿cierto? Que lamentablemente tenían que escribirla de forma manual, tenían que escribir constantes, entrada, procesamiento y salida. Eso sí o sí tenía que estar escrito, ¿ya? ¿Por qué? Porque le dan puntos, ¿ya? Son 5 puntos. A mi criterio igual son 2 puntos si por lo último no comentaron nada, pero por lo menos tienen esto, ¿ya? Pero igual depende del profesor que le revise, ¿ya? Pero son puntos que igual son regalados y a veces 5 puntos igual pueden ser milagrosos. Para este problema no vemos alguna constante definida, ya no vemos nada que podamos definir y que pueda mantenerse igual en toda la ejecución del programa. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Podemos dejarlo así, ya simplemente el constante es vacío y seguir con la entrada, o lo que yo prefiero es colocarle no hay constantes para este problema, ¿ya? Más que nada para que el profe que le revise sepa que ustedes sí sabían que debían colocar las constantes. Entrada, sí, tenemos dos, ¿cierto? Si vamos al enunciado nuevamente, en el apartado de entrada nos decían directamente las frases. Ingrese la primera frase, valga la redundancia, ingrese la segunda frase. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos colocarle primera frase, input. De aquí en el input tenemos que colocar el mensaje tal cual que nos dan acá. Ingrese la primera frase. Ingrese la primera frase. ¿Ya? Nótese que tiene que ir el espacio después de los dos puntos. Sí o sí. ¿Ya? Eso lo da el enunciado y es importante para el revisador. Y luego, segunda frase. Input, ingrese la segunda frase. También recordar que los nombres de sus variables de entrada pueden ser cualquiera, ¿ya?
pero sí es importante que sean representativos, no solamente por los puntos de la web, sino que también les ayuda a ustedes mismos cuando tienen problemas durante la web. Vi mucha gente hoy día que hacía variables X, N, U, ¿ya? Y al final después colapsaban porque ni ellos mismos sabían que estaban escribiendo. Entonces escriban variables que les ayuden a saber, ok, acá va la primera frase, acá va la segunda frase. No sé, resultado va al resultado y así, ¿ya? No se confundan ustedes mismos, son ustedes los que programan, así que tienen que idealmente no complicarse la vida a ustedes. Ya a la hora del procesamiento, sabemos que tenemos que tener una variable de resultado, ¿ya? Porque nosotros sabemos que inicializan cero, porque claramente tenemos que sumar, e independiente, si es que no llegara a haber ningún dígito que coincida, el resultado simplemente se mantiene en cero, ¿ya? Y acá ya podemos empezar a recorrer, ¿cierto? Lo importante es ir verificando la primera frase, identificar cuáles son los números que hay. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Por dígitos, en primera frase, no, perdón, por carácter, porque aquí no sabemos qué elementos hay, ¿cierto? En la primera frase pueden haber letras, símbolos, números, pero no necesariamente solamente números. Entonces coloquémosles un carácter, ¿ya? Por carácter en primera frase. Recordar que esta variable carácter se crea en este momento, ¿ya? Y va a ir por cada carácter del string, ¿ya? O sea, me explico. Acá, primero va a ser carácter va a ser la H, va a ser toda la ejecución del for, ¿ya? Todo el for. Y después, carácter va a cambiar a la O, va a volver a hacer toda la ejecución. Carácter luego va a ser la L, toda la ejecución, la A, toda la ejecución, coma, toda la ejecución, el espacio que también cuenta toda la ejecución, la S y así, ¿ya? Hasta llegar hasta acá, hasta el final del string. Y nótese que eventualmente va a pasar por los números, ¿cierto? El 2, el uno y el cero. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Si el carácter que yo estoy verificando es un dígito, y para eso usamos la función isDigit, ¿ya? O método, mejor dicho, el método isDigit, ¿ya? Que recuerden que debe ir con paréntesis sí o sí, ¿ya? Pero en este caso los paréntesis no van nada, a veces van cosas acá, pero acá no van nada. Si es así, yo lo puedo agregar a una lista, ¿ya? Podría crear una lista que sea dígitos primera, ¿ya? Se entiende que son los dígitos de la primera frase. Entonces aquí podría ser dígitos primera punto append y aquí podría colocar el carácter, ¿ya? Pero podría colocarlo al tiro en int, ¿cierto? Porque yo sé que en realidad es un número entero, ¿ya? Eh, entonces directamente podría hacer la transformación, ¿ya? Y recuerden que esto se va a ejecutar así. Va a ir de adentro hacia afuera. Por lo tanto, primero se va a transformar el carácter en int y el carácter ya transformado en int es lo que se va a agregar a la lista, ¿ya? El append, recuerden que me agrega un elemento a la lista, a la última posición de la lista. Si la lista está vacía, me lo agrega simplemente. Y si hay elementos, me los va agregando al final. Esto lo podríamos comprobar con un print, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes vayan probando paso a paso su código. Porque si es que ustedes al inicio tienen un error y luego llegan con un código gigante y en realidad el error estaba al inicio, se van a confundir y van a colapsar, ¿ya? Entonces, por favor, aprovechen el print. Porque además, recuerden que no pueden acceder a páginas como Python Tutor o otras de esas páginas que existen, ¿ya? Así que tienen que ahí probar su código. Y la mejor forma de hacerlo es con un print. De hecho, aquí tenemos un ejemplo facilito con el que podríamos probar, ¿ya? Que es el ejemplo 2, ¿ya? Simplemente estén los puros números. O la fecha, porque ahí yo creo que la fecha nos conviene más, ¿cierto? Porque podríamos al tiro comprobar si es que efectivamente se están identificando los números y se están agregando los números a una lista. Entonces, 25 del 04 del 25, ¿ya? Y luego 01, 46 y 31. Me parece que es así, sí. Y ahí yo tengo los dígitos, ¿cierto? Tengo 2, tengo 5, tengo 0, tengo 4, tengo 2 y tengo 5. ¿Qué me falta ahora? Ya tengo los dígitos de la primera frase. Este print lo elimino, ¿ya? Porque recuerden que la salida no es nada más que solamente el resultado para el revisador. ¿Qué me falta acá? Acá me dicen el paso a paso. Desde los dígitos extraídos desde la primera frase, solo serán considerados los dígitos que existan en la segunda frase. Entonces, de esos dígitos que nosotros sacamos, tenemos que iterarlos y ver cuáles son los que existen en la segunda frase. Por lo tanto, aquí podríamos crear otra lista más, que sea dígitos compartidos, por ejemplo. De acá podemos hacer lo siguiente. Por número, en dígitos primera, si es que el número que yo estoy revisando está contenido en... está contenido...
Si es que, sí, no está bien. Si es que el número que estoy verificando está contenido. Es que no, aquí me falta cierto, me falta porque si es que me falta identificar los números, ¿cierto? Porque si no voy a tener un problema. Debería ser algo muy similar, yo creo, también. Ya para que no tenga problemas. De simplemente hacer for character in segunda frase. Ahí me estaba adelantando, disculpa. ¿Ya? Nuevamente lo mismo. If character is digit. Y aquí también hacer dígitos segundo. Dígitos segundo. ¿Ya? Esto con tal de evitar tener números o letras y cosas de ese estilo. Vamos a sacar todas las letras, nos vamos a quedar solamente con los números. Entonces aquí se repite exactamente lo mismo. Digit, acá dígitos, perdón, dígitos segunda, punto append, y aquí también nuevamente int character. ¿Ya? Recuerden que la variable carácter ahora va a depender de la segunda frase, así que va a ir cambiando. Y ahora sí, podríamos, por ejemplo, comprobar. Nuevamente podríamos dejar esto en realidad por ahora. Y acá print dígitos segunda. Y aquí voy a ingresar el ejemplo ese rapidito, ya para no perder tanto tiempo, que nos dan acá abajito. 4 3 4 2 y el 4. De ahí tenemos 4 3 4 2 y el 4. Entonces ya tenemos los números como tal, ¿ya? Nuevamente igual, muy rápido, 2504 25 y 01 creo que era. 01 46 31. Ahí tenemos los números, ¿ya? Tal cual como están. Bien, ahora sí viene lo que nos faltaría entonces. Por números. O for número, in, dígitos primera. If número está contenido en dígitos segunda. Si el número está contenido en si el número de la primera fase está contenido en la segunda fase, entonces lo agrego, ¿ya? Dígitos compartidos, punto append, número. Si no, simplemente no, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, si yo pruebo dígitos compartidos, vamos a ver lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, 4 3 4 2 y el 4. Y ahí vemos que nos queda 4 y 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 4, se comparte ahí, y el 4 que se comparte ahí. ¿Qué nos está quedando? La suma, ¿cierto? Y aquí tenemos distintas opciones. Podríamos nuevamente iterar o podríamos utilizar un ciclo for, ¿ya? O un ciclo while. Hagámoslo con un ciclo while, por ejemplo, que es más fácil de entender. Sobre todo a la hora de hacer una suma. Creamos una variable de resultado, que acá ya la tenemos, ¿cierto? El resultado. While i, aquí nos falta un i igual cero, ¿cierto? While i menor al largo de dígitos compartidos. Dos puntos, enter. Cuidado acá porque también en la PEP yo vi que hubo gente que no sabía bien el tema de la indentación. Recuerden que cuando ustedes colocan un while o un if o un for también, por ejemplo, y colocan los dos puntos, apretan enter, ahí se les indenta, ¿ya? Y tiene que ir, todo lo que está incluido en el while o en el for o en el if, tiene que ir correctamente con su indentación correcta. Si no, el Python le va a tirar un error. Por lo tanto, aquí podríamos hacer resultados más igual dígitos compartidos y ¿qué estamos haciendo con esto? Recuerden que iba a ir cambiando, por ejemplo, va a ir cambiando, ¿cierto? Por ejemplo, lo que teníamos recién es que teníamos el 4 y el 4 y eso está en la posición 0 y la posición 1. Por lo tanto, cuando i sea 0, ya, acá, vamos a acceder al primer 4 y eso lo vamos a sumar con resultados, que inicialmente es 0, ¿ya? Porque también recordar que esto es lo mismo que colocar resultados, igual resultados, más dígitos compartidos compartidos y ya exactamente lo mismo, es totalmente válido. Lo único eso sí, si es que lo colocan de esta forma, tienen que tener ojo de que el más y el igual tienen que ir juntos, no pueden separados, ¿ya? Entonces, eh, ahí lo vamos sumando, ¿cierto? Y lo importante también es ir aumentando el valor de i, ¿ya? Pero esto tiene que ir dentro del ciclo while, si no vamos a tener problemas, ¿ya? Porque recuerden que el while eventualmente tiene que terminar esta condición, ¿ya? Y en menor largo de dígitos compartidos depende del contexto, por ejemplo, del ejemplo, ya de los valores que estemos usando. Pero, por ejemplo, si usamos el de acá, sí, ¿por qué? Porque i es menor a 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque 2 porque tenemos tenemos dos cuadros, ¿ya? Entonces al principio se va a sumar con el primer cuadro y después se va a sumar el otro cuadro. Y tenemos que ir aumentando el i. Una vez ya con eso, simplemente haríamos print resultados.
Cuidado, acá es resultados o resultado, es resultado, ¿ya? Ojo igual con eso de equivocarse con letras, pero igual Python a veces les dice así como, ¿te referías a la variable tanto? ¿Ya? Y ya tendríamos eso. ¿Qué estamos haciendo acá? Fíjense, estamos entonces siguiendo el paso a paso que nos indica el enunciado, de hecho, volviendo acá, ¿ya? Porque acá tenemos, por ejemplo, lo podríamos incluso comentar, extraer los dígitos de la primera frase. Luego, uy, ah, ahí sí. Extraer los dígitos de la segunda frase. Acá. eh, comprobar qué dígitos de la primera frase están en la segunda y guardarlos. Y acá sumar los dígitos compartidos. Y acá viene la salida, ¿cierto? Para términos de la PEP, hacer un comentario así igual es un poquito débil, ¿ya? O sea, me refiero en términos de seguir comentando. La idea es que ustedes comenten cada línea de código, ¿ya? Incluso podrían haber comentarios tan simples así como se crea una lista para tanto, ¿ya? Existe algo que se conoce como el PEP 8 que dice que los comentarios no pueden exceder así como 76 caracteres, ¿ya? Acá, por ejemplo, ya tengo 76 columnas, acá justo tengo 76, entonces eso sería como el máximo, ¿ya? Pero en realidad nosotros igual podríamos seguir escribiendo acá, solamente que visualmente y estéticamente se ve feo, ¿ya? Y PEP 8 tampoco ya no se evalúa en el curso, así que antes eran como unas normas que tenían que seguir sí o sí, ahora es como para el laboratorio. Así que, si es que. Pero parecía que ya está bueno. Probemos ahora nuestro código, ya, con los ejemplos por última vez y luego vamos con el revisador. Y ahí ya estaríamos listos con esta pregunta. Siempre tienen que hacer eso, por favor, probarlo con el revisador. Acá en realidad podríamos colocar cualquier letra, ¿cierto? Para ahorrar tiempo. Hola, podríamos colocar hola y soy 219. Así como el... No, soy 210. Así como los juegos del calamar. Soy tal número. Ahí está el número. Y acá, ¿qué tal? Soy 129. Y ahí tenemos tres, ¿ya? Efectivamente nosotros sabemos del ejemplo que la salida es 3. Vamos con el otro ejemplo. Otra vez, ¿ya? Esto igual lo hemos probado, pero por si acaso, ¿ya? Siempre es bueno nunca confiarse, por favor, chiquillos, ¿ya? 25, 04, 25, 01, 41, 31. No, perdón, 46. Ahí tenemos 4. Y el último que nos queda, 4, 3, 4, 2 y 4. Y ahí tenemos 8. Todo se ve bien, los ejemplos funcionan. El código falta un poquito comentar, pero está bien. Tenemos que todo funciona correctamente, nos faltaría el revisador. Para eso guardan el archivo, lo cierran, van rápidamente al revisador, lo abren con el idle, apretan F5. Y la magia comienza si es que todo sale bien. Y ahí está todo bien, ¿ya? En el revisador, a veces, ahora está como esta interfaz media moderna, media nueva, ¿ya? Igual está un poquito fea, pero no le digamos eso a coordinación, ¿ya? Pero a veces igual como que complica, he visto que les complica igual a los estudiantes como ver como los errores en estas ventanitas, ¿ya? Entonces mi recomendación es que más que ver la interfaz, vayan igual al Excel, ¿ya? Porque igual el revisador le registra igual el Excel. Y acá pueden ver como los errores o qué cosas están como medias raras. A veces los errores son tan chiquititos como espacios, ¿ya? Así que de ahí tienen que tener un poquito de ojo, ¿ya? Eso respecto a la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta, que además de algunos le puede haber asustado porque se ve fea, ¿cierto? Pero en realidad no es tan fea. Aquí en realidad el profe yo creo que se fue un poquito del chancho con la información de relleno. Dice, imágenes y paneles solares. 60 puntos también. Las imágenes digitales están compuestas por píxeles, son puntos de color. El color de cada píxel puede ser representado por números entre 0 y 255, que indican la cantidad de cada color primario de la luz rojo, verde y azul que tiene un píxel. Ya, hasta acá, esa información es para matar a de miedo a una alumna, así como que cresta me están preguntando qué diablo es esto, ¿ya? Pero yo creo que esto está de más, honestamente, así como que ni siquiera lo deberían de haber colocado. Yo creo que es más como contexto. Pero aquí viene un poquito más, vamos entrando como en territorio más importante. A partir de esta información, aplicando diversos procesos, es posible determinar la cantidad de luz que incide en un área particular de una imagen, también relleno. Por ejemplo, se puede representar la cantidad de luz sobre una imagen con una lista que contenga una serie de números. Ya, acá recién estamos ya entrando a algo que nos interesa. De hecho, todo este enunciado se podría haber sacado y podríamos haber colocado
Se puede representar la cantidad de luz, ¿cierto? Bla, 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 ¿ya? Y ahí nos dan una lista. Entonces sabemos ya que vamos a tener que trabajar con una lista de números. Por ahora eso es lo que sabemos, ¿cierto? Estos números representan la cantidad de luz en zonas adyacentes de una imagen y permiten identificar luces y sombras. En el ejemplo, podemos verificar que la luz es más intensa en la derecha de la imagen y que va disminuyendo hacia la izquierda. Va cayendo desde 118 a 115. Aquí podemos ver, por ejemplo, que vamos de 118, ¿cierto? Y vamos bajando, bajando. Aquí tenemos un 70, incluso es como una baja muy grande. Y llegamos hasta el 115. De forma uniforme. Pero desde el centro a la izquierda hay una zona con una sombra, ¿cierto? 70 ahí, que rompe la tendencia. Este tipo de análisis permite automatizar y controlar procesos industriales en diversas áreas. Por ejemplo, si se analiza la luz sobre la superficie de paneles solares, es posible determinar si la luz incide de forma constante sobre un panel, maximizando su rendimiento, o si hay interferencias en la captación de luz, lo que reduciría su capacidad de producción de electricidad. La luz solar ilumina de forma relativamente pareja las superficies, debido a la distancia de la fuente de la luz, todavía relleno. Esto depende de factores como la hora del día, época del año, latitud y longitud del lugar donde se toma la imagen, por lo que puede haber ligeras diferencias en la cantidad de luz entre distintas zonas de una imagen. La tendencia a lo largo de una imagen siempre será creciente o decreciente, a menos que haya algún elemento que bloquee la luz. Aquí nos están diciendo algo muy interesante. De este modo podemos decir que un panel se considera despejado si todas las imágenes siguen una tendencia de crecimiento, ¿ya? O sea, todos los números van de menor a mayor. También podemos decir que una imagen del panel solar está bloqueada si al menos un valor de luz rompe la tendencia de crecimiento, como por ejemplo acá, ya rompe. Por simplicidad, consideramos que las imágenes siempre deben tener una tendencia creciente. Esto está muy bueno porque aquí ya te aclara muy bien la película. El primer valor izquierdo de la imagen siempre será menor que el último de la derecha. Ya, o sea, deberíamos tener algo así, ¿ya? Que si se fijan, igual les podría haber complicado un poco si es que ustedes no leían esto, porque aquí decía creciente o decreciente. Entonces ahí, chuta, se me complica. Ya tengo una secuencia de números, pero tengo que comprobar si es que es creciente, si es que es decreciente, complica, ¿cierto? Pero aquí ya lo están acotando solamente de menor a mayor. Perfecto. Todo lo demás relleno, ¿ya? Ojo ahí también, este problema yo creo que está bien hecho como para que practiquen la abstracción, para que sepan la cantidad de abstracción, que es básicamente saber qué es lo importante del problema y qué no. Eso en resumen. Para este problema consideramos lo siguiente. Un panel solar puede tener uno de tres estados: despejado, interrumpido o bloqueado. Se considera despejado cuando todas las imágenes muestran un panel despejado, interrumpido cuando la mitad o menos de las imágenes de un panel están bloqueadas, y bloqueado cuando la más de la mitad de las imágenes están bloqueadas, tienen valores de luz que rompen la tendencia. Su tarea será crear un programa que recibe un conjunto de registros de la cantidad de luz en un panel solar y que determina el estado del panel solar. Ya es harta información, ¿cierto? Y igual como que podría todavía confundir así como ya, pero ¿qué hay que hacer realmente? ¿Cómo son los datos? Como que, por lo menos sabemos acá, ¿cierto? Que vamos a tener como tres salidas, al parecer. Despejado, interrumpido, bloqueado. Y nos dice que nos indica así como el estado y la cantidad de luz, ¿ya? O sea, cuáles son como los que están bloqueados, creo yo. Pero acá se aclara. Su entrada será un string con varios registros de la cantidad de luz en una imagen de un panel solar. Cada imagen está separada por una barra, ¿ya? Un slash. Y la cantidad de luz dentro de la imagen está separada por comas. Por ejemplo, y aquí nos dan un string, ¿cierto? 118, 185, 190, 195, 200. Slash. Y aquí comienza otra secuencia de números. Slash. Otra secuencia de números. Slash. ¿Ya? Fíjense que ya aquí con esto, ya cuando tenemos slash y tenemos comas, fíjense que ahí tenemos elementos comunes. ¿Ya? Perdón, momento. Disculpen, chiquillos, que ya me está fallando un poquito la voz. Entonces, aquí directamente incluso nos dan el spoiler, ¿ya? De que aquí todo esto de los elementos comunes sirve para formar una lista de listas, ¿ya? Porque podríamos aplicar split por los slash y nos va a quedar un string que corresponda a esto de acá, un string que corresponda a esto de acá, un string que corresponda a esto de acá y un string que corresponda a esto de acá. Y a esos strings, o sea, al primer string, al segundo string, al tercer string y al cuarto string, a cada uno de esos le puedo aplicar otro split, pero esta vez por las comas, con tal de tener una lista de listas. ¿Ya? Igual está el problema de que los números estarían en formato string, ojo, ¿ya? Así que ahí habría que hacer alguna transformación para que nos queden en formato entero.
Para recibir estos valores deberá mostrar el mensaje ingrese los registros, ¿ya? Y después del carácter hay dos puntos, ¿ya? Y la secuencia básicamente así. Así que sabemos que tenemos una secuencia, ¿cierto? De números. Salida, un mensaje indicando el estado del panel solar, despejado, interrumpido o bloqueado, y la cantidad de bloques detectados, ¿ya? El formato para informar la cantidad de bloqueos, perdón, detectados. El formato para informar la salida es condición y número de bloqueos. Perfecto. Entonces tenemos que ahí ir contando cuántos se van bloqueando y dependiendo de cuántos se bloqueen, el estado. Donde condición es la condición en la que se encuentra el panel y número de bloqueos es el número de bloqueos detectados. Por ejemplo, para la entrada anterior, la salida sería cero bloqueos, despejado. ¿Será así? Tenemos 185, 190, 195, 200. Perfecto, va en crecimiento. 157, 157, 160, 160. También va creciente. 141, 142, 143. Ojo, cuidado acá porque aquí tenemos números iguales y aún así la secuencia no se rompe. 143, 144. Super. Y 132, 132, 133 y 133. Por lo tanto, la condición que nos daría es que todas las imágenes muestran un panel despejado, ¿ya? Esto quiere decir que todos siguen la condición de que van de menor a mayor, ¿ya? Y acá nos dice... Sí, está bien. Sí, no, está bien. Estaba revisando algo. No se encuentran valores que rompan la tendencia. Claro. Ya, y acá las consideraciones nos dicen, solo un valor de luz dentro de una imagen romperá la tendencia cuando imagen. Uy, ahí está como Yoda, eso está como raro. Cuando imagen muestra un panel bloqueado. ¿Ya? Solo un valor de luz dentro de una imagen romperá la tendencia cuando imagen muestra un panel bloqueado. O sea, basta con que haya un solo valor para que ya se diga que se rompió la tendencia. Los extremos de la imagen nunca estarán bloqueados. Los valores de la luz no crecerán necesariamente de forma uniforme, pero siempre el valor será menor que el último. Nunca serán iguales. Pueden ingresarse cualquier cantidad de imágenes con cualquier cantidad de valores de luz, pero todas las imágenes ingresadas tendrán la misma cantidad de valores. Por ejemplo, si la primera imagen tiene 4 valores, todas las imágenes tendrán 4 valores. Quiere decir esto. Tenemos acá 4 números, todas las demás tienen que tener 4 números. ¿Ya? ¿Podemos tener más de 4 separados por slots? Sí. Eso nos dice que sí. Pero los números tienen que ser iguales para cada uno. Y considere que la palabra bloqueos en plural en la salida siempre será la misma, por lo que será correcto imprimir un bloqueos cuando corresponda. Acá nos dan ejemplos, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos interrumpido por dos bloqueos. ¿Qué nos dice interrumpido? Vamos de nuevo a la salida. ¿Ya? Acá. Interrumpido cuando la mitad o menos de las imágenes de un panel están bloqueadas. Contiene un valor de luz que rompe la tendencia. ¿Ya? Cuidado, que no dice cuando la mitad, o sea que esto es un menor o igual, ¿ya? O menos. Menor o igual. Cuando más de la mitad, perdón, cuando la mitad o menos de las imágenes, o menos de la mitad está bloqueado. ¿Ya? Entre uno y la mitad, básicamente. Incluyendo la mitad. Y acá tenemos interrumpido, dos bloqueos. 185, 90, 195, 200. Efectivamente aquí se rompe la tendencia. Esto está bloqueado. 157, 157, 160, 160. Está normal, ¿cierto? 141, 142, 143, 144 está normal. Y 192, 113, 13 y 133. Si están, acá está bloqueado, ¿ya? Son cuatro registros y la mitad dos. Por lo tanto, sí corresponde a interrumpido, porque la mitad justo es dos. Acá de hecho nos dice, solo la primera y la última imagen muestran panel bloqueado. Como la mitad de las imágenes, 2 de 4 muestran el panel bloqueado, se considera que el panel está en condición de interrumpido. Y por último acá, también tenemos otro ejemplo que dice 185, 180, perdón, 180, 185, 90. Está bloqueado. En realidad, fíjense que ya basta con eso para saber que está bloqueado, ¿ya? Porque ya sabemos que este no es menor a este. Acá también se cumple, ¿cierto? Al tiro. 157, 100, 157, 157, ¿ya? Tampoco. Y acá 142, 142, 141, 142, 143, 44, 45. Este no está bloqueado. Y acá tenemos dos, pero como tenemos tres, eso supera la mitad de tres, ¿ya? Así que ahí tenemos que está bloqueado. Las imágenes 1 y 2 muestran paneles bloqueados. Como más de la mitad de las imágenes, 1.5 2 es mayor que 1.5, entonces sí, se considera panel bloqueado, ¿ya? Que sería aquí el caso que nos dice cuando más de la mitad de las imágenes están bloqueadas, ¿ya? Más de la mitad. Ya, pues, y ese es el problema. Si se dan cuenta, en realidad es un problema. Yo encuentro que esta cuestión está como muy.
muy relleno, ya está más relleno que Naruto, porque hay cosas totalmente innecesarias, que no importa lo de la luz y los colores, ¿ya? No va al caso. Por lo tanto, rápidamente, vamos a hacer el archivo. Vamos a la pregunta 2. Imágenes y paneles solares. Acá, no archivo de texto, ¿cierto? Colocamos el root con guión y le cambiamos a punto .py. Abrimos con edu. Recuerden siempre leer los enunciados bien, por eso yo les digo, no se pongan nerviosos el enunciado largo, muchas veces está inflado. Constantes, entrada, procesamiento y salida. Ahí está. Constantes, no tampoco para este problema, no hay ninguna constante. Ya entonces podríamos colocar directamente no, puta, no hay constantes. ¿Ya? Entrada, sí, hay una entrada, ¿cierto? Que en la secuencia lo podríamos colocar registros, directamente, registros, ¿ya? Y aquí en el input, que tiene que ser un string, porque hay comas, hay latch, hay números, ¿ya? Entonces directamente tiene que ser un string, nos dice ingrese los registros. Dos puntos, espacio, y cerramos el string. Ahí está. Esos registros, ¿ya? En el procesamiento, ya podemos empezar al tiro a formar la lista de listas, ¿cierto? Porque aquí podríamos hacer, por ejemplo, lista registros, ¿ya? Y aquí lo podemos hacer por el primer split. Esto es igual a registros.split. Y aquí vamos a hacer un split por el slash, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde a los... Se me fue la palabra. A los paneles, ¿ya? A los paneles. Ah. Ya, digamos la imagen, a la imagen. Ya, eso representa la imagen. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya, tendríamos la lista de imágenes. ¿Ya? Pongámosle en lista de imágenes, básicamente. ¿Ya? Y ahora vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, imprimiéramos esto, de acá falta sí un ejemplo para hacer copy-paste. Sí. Chuta. A ver, denme un momento para sacar un ejemplo de la versión que yo tengo que sí es copiable. Ya, acá tengo una versión de la web, que es la que estaba disponible para los profes, pero es un poquito distinta. No está terminada, pero sí nos interesan los ejemplos. Entonces voy a agarrar este, por ejemplo. Ah, no sé si será el mismo. Veamos, el ejemplo en el 2 será exactamente el mismo. Entrada 2 bloqueado, 2 bloqueado. Sí, es el mismo. Ya, entonces, súper. Y acá, por ejemplo, bueno, podríamos probar esto, ¿cierto? Si lo copiamos acá, nótese que ahora tenemos una lista, ¿ya? Donde cada imagen bueno, ahí se agregó un espacio al final porque tiene que haberse sí, se agregó un espacio de más, ¿ya? Pero básicamente van los números, pero nótense, esto es un string, esto es otro string y esto es otro string. Esas comas que están ahí fuera de los strings son los elementos separados de la lista, ¿cierto? Que también son comas. Pero fíjense que como este string tiene comas, ¿ya? Que separan los números, yo podría aplicar otro split por esos números, por esas comas, perdón, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos vamos a colocarla así. Registro mejor. Vamos a colocar el registro ya, directamente. Y ahora sí le vamos a colocar lista de. No, eso lo vamos a hacer. A ver. No, sí está bien. Me estaba confundiendo con algo. Entonces, ahora podríamos hacer lo siguiente. En realidad sí, lista de imágenes. Ahora sí. Nombres de variables nomás que a veces uno está tan acostumbrado que se confunde. Pero ahora viene lo interesante. Nosotros entonces vamos a tener un contador, ya sabemos de la salida, ¿cierto? Vamos a tener un contador de cuántos se bloquearon. Entonces, bloqueados. Vamos a colocarle cero, ¿cierto? Parte un cero. ¿Qué más podríamos colocar? Tenemos la lista entonces, y ahora entonces podemos ir aplicando el split. Entonces podríamos colocar for imagen in lista imágenes, ¿cierto? Nosotros sabemos que imagen es el string de los números y las comas, ¿ya? O en realidad podríamos hacer algo más interesante para tener la lista de lista. Podríamos hacer for i in range del len de lista de imágenes. Ya, aquí yo creo que los maté. Bueno, algunos lo tengo que haber matado. Dirá, ¿qué está haciendo? Ya, y recuerden que es una variable que se crea con el for, ¿ya? Como estoy utilizando range, esto va a ser una secuencia de números, ¿cierto?
cero, uno, 2, 3, etcétera, ¿ya? El range, recuerden que tiene tres parámetros. Tiene el parámetro de inicio, el parámetro final y el parámetro de distancia. En este caso voy a colocar solamente el parámetro de fin, ¿ya? Que es el len del largo de imágenes. Pero nosotros sabemos que en realidad ese parámetro final como tal, en realidad el número final de la secuencia es el número que va antes de lo que yo le indico acá como fin. ¿Ya? Por lo tanto, como mi distancia es uno porque por defecto es uno, lo que en realidad va a llegar el i va a ser hasta len menos uno, hasta el largo de la lista menos uno. Y eso justo corresponde a las posiciones de mi lista, porque sabemos que una lista va desde cero hasta largo menos uno. Y eso estoy creando acá, ¿ya? Desde cero hasta largo menos uno. Recuerden que también con no colocar el parámetro de inicio, eso es cero. Ya, por lo tanto, aquí vamos desde cero hasta largo menos uno en i, ¿ya? En i, o sea, i primero va a ser cero. En el caso, por ejemplo, acá que teníamos tres imágenes de este ejemplo de acá, ¿ya? Iríamos cero, uno y 2. Eso estaría creándose acá, ¿ya? Para i. Entonces, colocamos dos puntos, enter. Y acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué hicimos un range y no accedimos directamente a las imágenes, ¿cierto? Porque nos interesa ir creando la lista de listas y también ir transformando los números, ¿ya? Entonces, eh, vamos a crear lo siguiente. Es lista de imágenes, ¿ya? Lista de imágenes y, o sea, voy a acceder primero al primer string y esto lo que voy a hacer es lista de imágenes de i, pero ahora le voy a agregar un punto split y le voy a agregar el punto split de la coma. ¿Qué estoy generando acá? Que este string que yo tenía, ¿cierto? Que al inicio, por ejemplo, voy a comentarlo acá de hecho para que se entienda bien. Voy a colocar esta acá, porque este problema puede, no es difícil, pero sí puede confundir, creo yo. Por ejemplo, acá, lo voy a colocar acá, solamente por tenerlo a la vista, ¿ya? Nos falta un 2 creo. ¿Un 2? No, era 1. Ya, pero da lo mismo. Ahí. Entonces, por ejemplo, en mi lista de imágenes yo tengo varios números que están así, ¿cierto? Y esos son strings, ¿ya? Si yo con un range accedo a lista de imágenes i, cuando i sea cero estoy accediendo a mi primer string, que corresponde a todo esto que yo estoy marcando. Y cuando yo aplique un split, se me va a transformar esto de un string a una lista, ¿ya? Y ahí me va a quedar, por ejemplo, eh, me va a quedar los números, van a ser string todavía, ¿ya? Entonces va a quedar así básicamente. Y eso nos va a quedar acá. ¿Por qué los números son strings? Porque toda la secuencia de números como tal era un string. Entonces aquí todavía los números al aplicar split no cambian los tipos de datos, se mantienen, ¿ya? Pero ahora viene el tema de transformar los tipos, hacer las transformaciones, ¿cierto? Porque tenemos que hacer la transformación a entero, ¿ya? Entonces aquí podríamos aplicar otro for, ¿ya? Y ojalá, y aplicar algo muy similar, básicamente. For i, for j, in range, delen de la lista de imágenes, J, perdón, de I. O sea que ahora estoy recorriendo esta lista de acá con I. Estoy obteniendo las posiciones, ¿ya? Aquí tengo que cerrar los paréntesis claramente, ¿ya? Y ahora lo que puedo hacer es lista de imágenes I, J, y alguno como que, ¡fua! Yo creo que ya le explotó la cabeza, es igual a int, lista de imágenes I, J. Ya acá, en paréntesis, ya acá. ¿Por qué hicimos todo esto? Y yo creo que alguno dirá, pero ¿qué está haciendo? Así que ¿por qué está haciendo esto? Y es porque, a ver, nuevamente, acá accedemos a la lista, ¿cierto? Estamos accediendo a un string, por ejemplo acá. Y a eso se transforma lista. Hasta acá yo creo que vamos bien. Pero acá nosotros estamos teniendo todavía a lista de imágenes I. Lista de imágenes I es esta lista de acá ahora, ¿ya? Pero si nosotros también le colocamos otro operador acá, ¿ya? Porque recuerden que lista de imágenes no solamente va a tener esto, sino que también va a tener más, ¿cierto? Más imágenes, dependiendo del split, ¿cierto? Va a tener ese, va a tener ese, ¿ya? Que también se van a transformar a listas, también se va a aplicar lo mismo, ¿cierto? Voy a acceder a cada número. Acá yo estoy accediendo a cada número. En este caso estoy accediendo al 180, al 185, al 90, al 195 y al 200.
lo estoy transformando a enteros y lo estoy guardando en la misma variable. Por eso estamos haciendo todo esto de los range, para que dentro de la misma variable guardemos todo ya transformado, ¿ya? Entonces, una vez que yo termine esto, si yo, por ejemplo, imprimo mi lista de imágenes, van a ver que ahora la cosa cambió, porque ya no es simplemente una pura lista, sino que ahora es de la siguiente forma. ¿Sí? Y ahora tengo una lista de listas donde todos los números son enteros, ¿ya? Fíjense que aquí ya no están las comillas, ya que yo tengo del 180, del 170, sí, perdón, del 180 ese, 157 y 141. Acá imagen uno, imagen 2, imagen 3. Perfecto, tengo mi lista de listas, tengo mis imágenes y tengo mis números en enteros. Entonces ahora me falta ir comparando, ¿cierto? Tengo que ver si es que estos números van de menor a mayor, ¿ya? Por ejemplo, acá, 180 menor a 185, sí. 185 menor a 90, no. Por lo tanto, está bloqueado. Simple, ¿ya? Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un i, perdón, podemos recorrer con un while. ¿Y por qué vamos a recorrer con un while? Porque sucede lo siguiente. Yo necesito en primer lugar, o en realidad podríamos usar un for aquí también, ¿ya? Nuevamente, for imagen in list imagen. Ahora sí podríamos hacer esto, ¿ya? Imagen, recuerden que iba a ser la lista, ¿cierto? Ahora ya la lista la tenemos así, ya la tenemos los números transformados a enteros, ¿ya? Así que acá lo vamos a cambiar, acá también, y acá también. Ya, entonces for imagen y lista imagen, ¿ya? Entonces estoy accediendo a cada una lista. A esta, ya que se va a transformar también, se va a hacer lo mismo, y a esta también, ¿ya? Entonces, a cada una, lo que yo voy a hacer es crearle una J, o no, le voy a crear una. Voy a utilizar i de nuevo, ya. I igual 0, y voy a colocarle bloqueado, es igual a false. Voy a utilizar una bandera. Recuerden que las banderas no son nada más que variables booleanas. Está aquí definido, ya, en su apunte. Básicamente una variable que parte con un valor y a medida que se va ejecutando el código cambia a otro valor. Y ese otro valor la podríamos utilizar para terminar un ciclo while prematuramente, ¿ya? Y también para la hora de hacer un if, dependiendo de ciertas salidas, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar lo siguiente. Bloqueado false. Entonces aquí voy a tener, mientras i sea menor al largo de imagen. Pero cuidado, ¿y largo de imagen? No, largo de imagen menos uno. Y alguno dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué menos uno? Porque aquí lo que yo voy a hacer con esto es ir comparando 180 con 185. Perdón, 185 con 90. 190 con 195. 195 con 200. Pero si yo lo dejara así, eventualmente voy a llegar al 200 y voy a intentar comparar el 200 con un sucesor que no existe, que no está y me va a tirar un error del list index out of range. Por lo tanto, si yo le coloco el menos uno, Python va a llegar solamente hasta el 195 y lo va a comparar con el 200 y se acabó. No va a continuar con el 200 porque el 200 no tiene sucesor. Por lo tanto, no puedo comparar algo con algo que no existe. Por eso se coloca el menos uno, ¿ya? Acá le vamos a colocar paréntesis para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque ahora viene AND, ¿ya? Y esto como que, ¡fua! O incluso podríamos colocar aquí mejor los paréntesis para que el end de imagen menos uno. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya. Y bloqueado sigue siendo false. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy recorriendo, ¿ya? Mientras yo siga recorriendo y no he encontrado que el panel está bloqueado, yo sigo haciendo la comprobación. Si ya encontré que el panel está bloqueado, no tiene sentido seguir recorriendo y haciendo las demás comprobaciones. Entonces, directamente con esto, puedo matar al tiro el siglo while. Porque recuerden que el AND me requiere que esta condición, i menor al end de imagen menos uno, ¿cierto? Que i primero va a partir con cero, después con uno, con 2 y así. Y bloqueado, que nosotros al principio definimos que era falso, ¿ya? Acá, ¿ya? Tiene que mantenerse en falso. Si pasa a ser verdadero, o sea que si está bloqueado, muere, ¿ya? Un momento que yo estoy revisando algo. No, ya. Entonces, por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si es que
mi imagen de i, ¿ya? O sea, por ejemplo, 180, es, es mayor que imagen I más uno. Por eso también es importante, porque si yo intento comparar el sucesor, y de esta forma estoy comparando el sucesor, ¿ya? Aquí estoy comparando, por ejemplo, 180 y 185, 185, 90 y así. Entonces, si yo encuentro que hay un mayor, ¿ya? Por ejemplo, acá, 185 es mayor que 90, significa que está bloqueado, ¿ya? Entonces, bloqueado es igual a true, ¿ya? Y además, bloqueados aumentan uno, ¿ya? Necesito seguir recorriendo, ¿cierto? Por lo tanto, aumento el i en uno. Recordar que es lo mismo que colocar i más uno. Esto tiene que estar a la altura del if. ¿Por qué? Porque aquí es todo donde comienza todo lo del ciclo while, ¿ya? Entonces, esto va a ir recorriendo, ¿cierto? Y una vez si es que llega a encontrar, basta con que encuentre una sola vez que el i, el número anterior, es mayor al número sucesor, es bloqueado. Si no, si recorrió todo, por ejemplo, y nunca bloqueado pasó a ser falso, no pasó a ser falso, pues y el contador de bloqueado nunca aumentó, ¿ya? Entonces, acá ya directamente fuera del for, mm, no podríamos colocar nada más realmente, porque al ser un for, si fuera un while, tendríamos que seguir aumentar el iterador, ¿cierto? Y todo, pero así ya lo podemos dejar, porque ya teníamos aquí que va aumentando el contador de bloqueados, ¿ya? Y esto recuerden que va a ir reiniciándose, ya el i y el bloqueado, ¿cierto? Con la primera imagen, o sea, con los datos de la primera imagen, primero parte con falso y puede que cambie a true, por ejemplo, acá sí va a cambiar a true, pero después, una vez que parta con la segunda imagen, va a partir de nuevo con i igual cero y va a partir de nuevo con bloqueado igual false y se va a volver a hacer todo el proceso, ¿ya? Después, así con la tercera imagen y así. Lo importante es que el contador de bloqueados no se va a reiniciar. ¿Por qué no se va a reiniciar? Porque yo lo definí acá. Y acá yo lo estoy aumentando. Recuerden que con esto yo, chuta, recuerden que con esto, dejé las puras cosas. Con esto yo estoy haciendo perdón, bloqueados es igual a bloqueados, o sea, lo que yo tenía más uno. Entonces, no hay problema con eso. Y ahora ya podemos pasar a la salida. En la salida, recuerden que tenemos tres casos, ¿ya? Nos dice, de hecho, aquí en el enunciado de acá, este que tienen ustedes, encuentro que está mucho más claro que en la versión que yo tenía acá, que era como una versión incompleta. Entonces nos dice, despejado, toda la imagen muestra en un panel despejado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de bloqueados fue cero. Entonces, y bloqueado, eh, bloqueados es igual a cero. Entonces, print, y acá el formato de salida hay que revisarlo, ¿cierto? Debe decir, chuta, encuentro que aquí faltó debe decir condición y número de bloqueos. Ok. Debe decir acá despejado. Acá tiene que ir en string, claramente. Es despejado. Y fíjense que acá hay un espacio, ¿cierto? Entonces podríamos colocarle así. En realidad podríamos utilizar un más incluso, porque como no hay un espacio ahí, para que no haya problema. Despejado, así. Y aquí podríamos colocar de este estilo. Más str bloqueados. Ustedes me dirán, pero ¿por qué está haciendo eso? Y recuerden que de esta forma con el más se concatena, ¿ya? Y se concatena automáticamente, no así como está. En este caso, por ejemplo, yo estoy dejando despejado, espacio, abre paréntesis, ¿ya? Y eso lo voy a concatenar directamente con el valor de bloqueados. ¿Por qué? Porque así está escrito acá, que la cantidad de bloqueados va pegado al paréntesis, ¿ya? Y para que yo pueda hacer eso, yo le coloco un más. Pero cuidado, al hacer eso, como bloqueados es una variable entera, si yo lo intento concatenar, me va a tirar un error, porque yo no puedo concatenar un string con un int. Lo tengo que transformar. De esa forma lo estoy transformando. Y ahora puedo seguir con lo demás, ¿cierto? Número de bloqueos. Y acá, fíjense que justo como tenemos un espacio, podríamos de nuevo colocar coma, porque recuerden que la coma automáticamente va a negar un espacio y aquí puedo colocar bloqueos, ¿cierto? Bloqueos. Y ahí tengo eso y cierro. Y cierro paréntesis. Ya sí lo tengo. ¿Ya? Nuevamente, hasta acá, despejado, espacio, paréntesis.
Acá le concateno el valor de bloqueados, ¿ya? Pero como el valor de bloqueados hay un espacio entre el valor y bloqueos, perdón, puedo aprovecharme de que las comas automáticamente del print te agregan un espacio. Entonces así le coloco bloqueos y ahí le coloco el paréntesis final. Ya lo vamos a probar. Luego el if, tenemos otra condición, ¿cierto? Tenemos que el panel de bloqueados interrumpido, perdón, cuando la mitad o menos de las imágenes de un panel están bloqueadas. Entonces, por ejemplo, eh, if, el if, de acá podríamos hacer, por ejemplo, el if, eh, la mitad o menos de la mitad. Sí, bloqueado, bloqueados, la mitad o menos de la mitad, sí. Es menor o igual a len de, si se dan cuenta, la lista de imágenes. Como son lista de listas, ya con sacar el link de la lista de imágenes nos da la cantidad ya de imágenes, ¿cierto? Entonces podríamos hacer len de, eh, acá la variable es lista de imágenes, len de lista de imágenes, partido 2, ¿ya? Con eso yo estoy comprobando si es que es menor o igual a la mitad de las imágenes que hay, ¿ya? Si es así, entonces coloco interrumpido y acá debería ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Voy a copiar de esto, voy a pegar. Voy a dejar un poquito más de espacio para que se vea bien. Ahí. Pero acá en vez de despejado sería interrumpida. Y acá igual podría colocar la condición por si acaso. Bloqueados mayor que len de lista de imágenes partido 2. Y acá colocamos el paréntesis que nos falta. Eso está bien, ¿cierto? Sí. Sí. Ojo, como tip también, cuando a veces estén inseguros si colocar un paréntesis extra o no, fíjense que les marca, así como cuando ustedes colocan un paréntesis, de que está correcto. ¿Ya? Y acá podemos colocar exactamente lo mismo, solamente que colocamos el tercer estado que era, tercer estado es bloqueado. Estaríamos. Vamos a probarlo con los ejemplos, ¿ya? Podríamos aquí comentar un poquito. Se crea la lista de imágenes, strings, lista de strings. Se crea un contador para los resultados. eh, Obtengo las posiciones de mi lista de imágenes. A cada imagen le aplico un split con tal de tener una lista de números, pero cuidado que esa lista de números son strings, por lo tanto se obtiene las posiciones de los números de la imagen y acá se transforman los números a string, perdona, de string a ints, ¿ya? Acá esto lo vamos a sacar porque ya vamos a probar, ¿cierto? Y acá para cada imagen vamos a comprobar si está bloqueado o no. Secuencia de menor a mayor. Es lo que tiene que cumplir, ¿ya? Entonces, si aún se sigue comprobando que sea menor a mayor y no está bloqueado, o sea que no encontró que ya estaba bloqueado, si el antecesor es mayor al sucesor, la imagen está bloqueada y aumento el control de bloqueados. De ahí lo pueden ver que está más o menos comentado y se entiende, yo creo, un poquito mejor la idea, ¿ya? Vamos a probarlo rápidamente y estaríamos casi. Vamos a probar acá con esta versión, porque aquí puedo copiar directamente los valores. Acá, por ejemplo, me faltó un 1, creo, ahí. Tengo interrumpido, dos bloqueos.
Y ahí tenemos interrumpido, dos bloqueos, perfecto. El de abajo también ya lo habíamos probado, pero lo vamos a volver a probar por si acaso. Y acá nos falta uno. Bloqueado, dos bloqueos, ¿ya? Y ahí faltaba un tercer ejemplo, pero todavía no estaba. Acá igual podríamos colocarlo ya por si acaso. Despejado, ¿ya? ¿Es realmente despejado? Podemos ver que sí, ¿cierto? Todos están de menor a mayor. Vamos con el revisador. Guardar su código, por si acaso, cerrar y vamos al revisador. Acá está. Está demorando un poquito, pero ahí estamos, ¿ya? Ahí tenemos todos los tests correctos, ¿ya? Y eso era la PEP como tal. La verdad, no sé muy bien por qué hubo tanta complicación. Yo creo, yo le echo la culpa que faltó estudio, ¿ya? Recuerden que este ramo no es cálculo, ya no es álgebra. Si bien en la PEP nosotros no les vamos a decir que es un while, ¿cierto? Que es un if, ustedes tienen que saber cómo funcionan antes. No pueden llegar a la PEP a leer recién el resumen y enterarse que hace un if, que es una bandera, ¿ya? Eso lo deberían saber de antes. Si no saben, pregunten, investiguen, busquen el material. Está lleno de tutoriales de Python en YouTube, ¿ya? Pero ustedes tienen que poner de su parte, chiquillos, para que les vaya bien. Así que eso, ya ahí estamos con eso. Si algo no les quedó claro, les confundió algo de la solución, algo lo encontraron medio extraño, ya les voy a subir los códigos una vez que los termine de bien de comentar. Ese ya está prácticamente comentado, el de este problema, falta el otro. Y una vez que tenga todo, se los subo. De ahí ya me pueden consultar si tienen algunas dudas, ya. Si les fue mal en la PEP, traten de repasar harto. Ya hagan de nuevo la PEP. Recuerden que lo más complicado es de la PEP 2 en la PEP 1. Ya, no la PEP 2 porque la PEP 2 como, perdón, no la materia de la PEP 2 porque la materia de la PEP 2 es súper chanta o muy poca, por decirlo de alguna manera, ya no es tanta. Pero lo que sí es que mucha gente estudia solamente de la PEP 2 de la materia de la PEP 2 y al final igual se utiliza todo. Entonces, si no saben utilizar listas, si no saben utilizar strings, van a caer, y de nuevo, si es que les fue mal, ¿ya? Así que por favor tengan mucho ojo con eso. Y no se pongan nerviosos también. Eso, no lo interrumpo más. Yo también quiero ir a tomar ya once, así que voy a desconectarme ya. Ojalá que haya servido y eso, mucho éxito, chiquillos. Estaremos en contacto. Chau, chau.